Pese a los turnos de 12 horas, las fábricas ofrecen todo un mundo nuevo de oportunidades a las mujeres. Pueden leer más, hablar más e instruirse. Sí, leer en horas de trabajo iba contra las normas, pero teníamos libros en los delantales y en las papeleras. Ah, y a veces pegábamos poemas en los telares para memorizarlos. Y uniéndose, empiezan a hacerse oír. En octubre de 1836, las mujeres de los telares de Lowell se reúnen después del trabajo y se organizan. Su protesta contra el recorte de salarios es una de las primeras huelgas de la historia de Estados Unidos. Y ganan ellas. Los dueños de las fábricas dan marcha atrás. Una generación de mujeres jóvenes se convierte en profesoras, escritoras y tituladas universitarias. Harriet Robinson será una líder sufragista y elevará una petición al Congreso para el derecho de las mujeres al voto. Sus reuniones secretas son iluminadas por lámparas alimentadas por una criatura extraordinaria. El aceite de ballena conquistó la noche y, como muchas otras innovaciones tecnológicas revolucionarias, expandió la libertad humana. Creó una vía para que la gente tuviera, hiciera y lograra más cosas. Sería 20 años antes del descubrimiento del petróleo. Hasta entonces, Estados Unidos funciona a base de aceite de ballenas. La industria ballenera contribuyó en parte a crear la revolución industrial y el típico ambiente norteamericano de adicción al trabajo ininterrumpido. Teniendo más luz para seguir activo en esos oscuros días invernales, se podía ganar más dinero y hacer avanzar aún más la economía. La industria ballenera también vive su expansión. Con hasta 180 toneladas y más de 30 metros de largo, una sola ballena puede producir 11 metros cúbicos de aceite. Incluso hoy, la NASA utiliza el aceite de ballena. El telescopio espacial Hubble funciona con ella. La industria ballenera se convierte en una de las mayores del norte, aportando 11 millones de dólares al año. Pero el coste humano es elevado. La mitad de los barcos balleneros se pierde en el mar. Pocos hombres están dispuestos a correr ese riesgo, pero es una oportunidad para los afroamericanos. 20.000 hombres libres y esclavos fugados se hacen a la mar. John Thompson es un esclavo huido. Tengo una familia en Filadelfia, pero temía quedarme más tiempo allí y pensé embarcarme en un ballenero donde había menos posibilidades de que me detuvieran los cazadores de esclavos. La igualdad de oportunidades que ofrecen los balleneros se adelanta a su tiempo. Aquí, un hombre de color solo se conoce y se considera como un hombre y asciende según su capacidad y sus habilidades para hacer las mismas tareas que un hombre blanco. La industria ballenera ofrecía a un esclavo como John Thompson la posibilidad de fluidez, movilidad y aceptación social y económica. Incluso en el norte, eso era imposible para los negros en otros contextos. El hombre que estaba de guardia gritó: «Allí resopla». Veíamos 4 ballenas a no más de 3/4 de milla de distancia. Los balleneros emplean arpones de última tecnología, inventados por el ex esclavo Louis Temple. La caza puede durar horas. Solo se puede matar a la ballena alcanzándole debajo de la aleta, y eso requiere mucha habilidad y práctica. Es un monstruo terrible cuando enfurece, capaz de hacer añicos el bote con un solo golpe de cola.
Aún así, los peligros del mar son preferibles al horror de una vida como esclavo. Y un cruel castigo espera a cualquiera que se arriesgue a escapar hacia la libertad. ...1841... Nueva Orleans, el centro del comercio de esclavos. Es día de subasta. En la primera mitad del siglo XIX, más de medio millón de esclavos se venderán en subasta. Es un negocio de 2.000 millones de dólares para la economía sureña. Desde el boom del algodón, el precio de los esclavos se ha disparado. Ahora los hombres cuestan más de $1.000, las mujeres 800 y los niños 500. Solomon Northup, un hombre libre y culto del norte, fue raptado y convertido en esclavo. Nos hacían levantar la cabeza y caminar enérgicamente, de un lado a otro, mientras los clientes nos tocaban las manos, los brazos y el cuerpo, y nos hacían abrir la boca y enseñarles los dientes, exactamente como un jinete examina al caballo al que se dispone a cambiar o a comprar. Las cicatrices en la espalda de un esclavo se consideraban señal de un espíritu rebelde o indisciplinado, y dolía verlas. El 90% de los afroamericanos son esclavos. 4 millones de hombres, mujeres y niños. Habíamos cimentado este país en que todo el mundo tenía derechos inalienables a la libertad y la igualdad. Y aún así creamos un sistema de persecución abyecta. Los esclavos son engordados para la subasta. Los hombres de piel oscura se compran para trabajar en el campo y las mujeres de piel clara para la casa. Los vendedores mienten sobre su edad e incluso tiñen sus canas. Para los dueños de las plantaciones era como ir al supermercado del pueblo a comprar azúcar o harina. Se habían insensibilizado tanto ante la humanidad del esclavo que no les veían como seres humanos. Los compradores demandan las esclavas más fértiles para criar. Las más caras son las vírgenes adolescentes con la piel clara. La violación es habitual. Eliza es vendida con sus 2 hijos, Emily y Randall. En Luisiana es ilegal que los niños menores de 11 años sean separados de sus padres. Ven aquí. Pero ocurre continuamente. 140 años no es mucho tiempo en un contexto histórico. Así que me cuesta creer que los negros no tuvieran derechos y no fueran tratados como seres humanos, que fueran tratados prácticamente como animales. Señor, no, por favor. Vamos, tú ve para allá. Vida mía. Más de la mitad de las ventas en subasta rompían una familia. Con 8 años, imagina ser separado de tu madre y de tu padre, que te vendan y no volver a verlos. Eso es horroroso, conmovedor, pero era lo que sucedía en todo el sur hasta el final de la esclavitud. Bueno, mi oferta final. 900 y 700. Esa mujer de allí, 700. ¡No puede hacerlo! ¡Mi hija! ¡Señor! He visto a madres que besaban por última vez las caras de sus hijos muertos, pero nunca he visto tal muestra de intenso dolor como cuando Eliza fue separada de su hija. En un tren con destino al norte, viaja un esclavo a la fuga. El riesgo de que lo atrapen es alto. Al año, casi 1000 hombres y mujeres lo consiguen. Si son capturados, los castigos habituales incluyen marcarlos a fuego, cortarles el tendón de Aquiles
o arrancarles las orejas. Frederick Douglass ya ha fracasado 2 veces. Pero tiene más posibilidades que la mayoría de pasar por un hombre libre. A diferencia del 80% de los esclavos, él sabe leer y escribir. Aún en el siglo XXI, solo nos separan 3 o 4 generaciones de las personas que no solo no recibían un pago por su trabajo, sino que legalmente no podían leer y escribir. Era ilegal que se casaran, era ilegal que sus hijos llevaran sus apellidos. Señoras y señores, por favor, aún queda mucho. Billete. Los norteamericanos negros debían llevar documentos demostrando que eran libres o a quién pertenecían. Frederick Douglass lleva los papeles que le ha prestado un amigo. Billete. Pero no resistirán un examen minucioso. Todo mi futuro dependía de la decisión de ese revisor. Coged esa gallina. Ese fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Si hubiera mirado con atención el papel, habría sido imposible que no descubriera que correspondía a una persona distinta a mí. Frederick Douglass consigue llegar a Nueva York y a la libertad. Se convertirá en una de las principales figuras del movimiento abolicionista y llegará a debatir con el presidente Lincoln en la Casa Blanca. Douglass será el afroamericano más conocido de su época. Muchos esclavos huidos utilizan una red de rutas secretas llamada el ferrocarril clandestino. Harriet Tubman es su maquinista más famosa. Siendo una esclava huida, arriesga la vida volviendo al sur una y otra vez para guiar a otros hacia la libertad. Tubman hace lo que sea para evitar ser capturada, incluso hacer callar a los niños con opio. Harriet Tubman es el Moisés de nuestro pueblo. Era una mujer perseguida, odiada y vilipendiada por el sur blanco. Imaginen haber huido de la esclavitud, haberse escapado y volver. Tener el valor de volver al infierno para preocuparse por otras personas. El sur pone precio a su cabeza, pero nada la detiene, ni siquiera una recompensa de $40.000. ¡Venid todos! ¡Vamos! Venid o moriréis. Tubman es una de las primeras activistas por los derechos civiles de Estados Unidos. Frederick Douglass y Harriet Tubman amenazan todo lo que representa el sur. Por primera vez, decenas de miles de dueños de esclavos tenían que enfrentarse al hecho de que estas personas se iban a rebelar. Ella era mucho más eficaz como el símbolo al que tenían que por los pocos cientos a los que había salvado. Casi 60.000 esclavos consiguen huir. Hasta $50 millones de pérdidas para sus dueños. Y la creciente oposición a la esclavitud supone que el sur tendrá que luchar para conservar su modo de vida.